a proceder ahora a ver cuáles van a ser las alternativas de nuestra plancha de plomo. Bien, por ejemplo, una de las alternativas para poder hacer alguna escudilla que me represente sobre todo el diámetro mayor, que es lo que yo estoy buscando. Mientras me dé el diámetro mayor, que en cualquier trabajo utilitario siempre va a ser la boca, en lo que van a ser cuencos, bols, en la misma taza. Pueden haber diseños de tazas de que el diámetro mayor sea en el medio del trabajo, ¿no? Pero bueno, reitero, nosotros cuando vamos a buscar nuestro material para poder sacarle un macizo de yeso, necesitamos siempre que sea al menos 2 o 3 centímetros mayor al diámetro mayor de nuestro trabajo. ¿Se entiende? Para que a mí me dé la libertad de poder equivocarme, ¿bien? A la hora de ir trabajándolo. Porque ¿qué es lo que tiene el yeso? Que por ejemplo, si yo lo rompo, o sea, a mí si lo golpeé y se me astilló, o con la gubia, con la cuchilla, con lo que estemos trabajando, yo me paso, ¿bien? Depende de qué tan grande sea lo que yo me pasé, por lo general no se puede volver para atrás, o sea, no puedo yo repararlo agregándole un poco de yeso y lijándolo, si no tengo que empezar directamente de nuevo, ¿bien? Si es por ejemplo una rayita como esa, es obviamente, si la pueden ver ahí, si es una rayita así, bueno, sí, se puede tapar con un poquito de yeso o a lo último tratar de modificar un poquito el diseño para no necesitar agregarle yeso arriba, ¿bien? Pero si se me cae y se me rompe o el diseño ya se me deformó, lo tallé mal porque no lo fui viendo en todas las perspectivas y el tallado me ha quedado desparejo, sobre todo en las formas circulares, no me ha quedado parejo de un lado para el otro, de un lado que del otro. Por lo general hay que esto lo dejamos para hacer algún otro tipo de diseño y arrancamos nuevamente. Entonces para ese caso, por ejemplo, lo más común que yo pude encontrar, que es lo que utilizo también algunas veces en mi caso, por ejemplo, es un tubo de PVC, me lo encontré tirado. Esto es un caño de PVC de cloaca, tiene un diámetro bastante considerable, me gusta, bien, pues sobre todo para cualquier tipo de escudillas, me sirve muchísimo. ¿Y cuál es la intención? Y la intención de cuando yo voy a trabajar, o sea, ¿cómo lo hago? Porque lo tengo que romper, obviamente. Trato de pegarle de alguna forma. Yo lo que hice fue, si ustedes pueden notar, a pesar de que golpe está ocupada. ¿Bien? Si ustedes pueden ver, ahí hay una grieta que se marca muy bien. Lo que hice fue cortar ahí con una mola, sin llegar al otro lado. Bien, sin llegar al otro lado. En este momento no se termina de unir bien porque sigue lleno de arcilla, pero hice un corte con la mola desde ahí hasta acá más o menos de ahí hasta ahí. Lo tendría que haber hecho hasta acá, pero en realidad se me rompió solo y no me hizo falta hacerlo más. ¿Y por qué no llego hasta el otro lado? Porque yo, una vez que dejo más o menos unos 5 milímetros de acá y unos 5 milímetros de ahí, que ahí todavía se puede ver la marca que yo hice en su momento, dejo 5 milímetros de cada lado, lo hice con la mola, sin llegar hacia el otro lado, entonces después se le da un pequeño golpe y se termina de fracturar. Entonces yo, ¿qué logro con la fractura? Que la fractura me quede perfecta. Entonces yo lo único que hago después es colocar mis liguetas para asegurarme de que esto no se abra. En la grieta coloco un poquito de arcilla para asegurarme de que por ahí no pierda, por más que sea perfecto el corte, que ya lo voy a explicar más adelante también. Acá abajo también coloco arcilla para que esto no se me mueva y ya estaría listo para preparar el yeso, volcarlo a la altura de mi trabajo. Y obviamente voy a recalcar en esto. Si el diámetro de mi trabajo es de 10 centímetros, bien, el diámetro mayor de mi trabajo es de 10 centímetros, yo necesito al menos unos 12 centímetros de diámetro en el trabajo. Y en la altura lo mismo.
Si yo tengo que mi trabajo tiene una altura de 10 centímetros, yo necesito que la altura del yeso sea al menos de 13, 14. Porque ustedes acuérdense que los 10 centímetros es la altura que yo necesito. ¿Bien? Le hablo con los 10 centímetros como si ya estuvieran los 10 centímetros, el 10% agregado a esos 10 centímetros. ¿Bien? Eso lo van a tener cada uno, por eso les hago hacer el dibujo y tomar las medidas y luego pasarlo con las medidas aumentadas. Entonces, si mi medida aumentada es de 10 centímetros de altura, ¿bien? Le tengo que sumar, que en el dibujo también está, que es el alto total, los 2 centímetros de junquillo ya no serían 10, serían 12. Y a mí, para que me permita un margen de error, siempre le doy 1 centímetro más, entonces serían más o menos 13 centímetros. Si la altura de mi trabajo es de 10, yo necesito al menos unos 13 centímetros. Espero que se esté entendiendo. Cualquier cosa, más allá del video, saben que pueden consultar. Si no tenemos y no conseguimos un caño de PVC, podemos pasar a otro material. Por ejemplo, ¿vieron estos tazos? Acá tengo chamota, tengo esmalte, que son los potes de helado, ¿bien? Lo que hice fue, este estaba roto, lo suelo utilizar bastante, cuesta un poquito más porque a este sí le tengo que colocar unos ganchitos, ¿vieron esos ganchos de hoja? Es lo que le coloco acá, como una pinza para que agarre los dos y del otro lado también. Pero también me permite regular cierto diámetro, ¿bien? Siempre va a haber un diámetro mayor, que en este caso es este, que es un poco menos que el diámetro original que tiene el tarro, ¿bien? Más o menos ahí, para que lo vean. Y una vez que le coloco los broches esos para que me quede esto firme, lo que hago también es utilizar liguetas. Las liguetas siempre las vamos a utilizar. ¿Qué es lo que es una ligueta? Y básicamente es las cámaras de bicicleta usadas, rotas, pinchadas, que yo las corto, ya se lo voy a mostrar, tengo una cámara, las corto finitas y siempre las tengo largas. Entonces, a medida que voy necesitando, dependiendo del diámetro que yo necesito, corto y bueno, le hago el nudo para que esto siempre me quede bien tensado, bien firme. Esto por otro lado. Después, si nuestro trabajo, por ejemplo, tiene más diámetro que altura, que en este caso no lo recomiendo porque estamos empezando, pero igual se los puedo decir, con los tarros de 20 litros, con los tachos de pintura, ¿bien? La misma técnica, en este caso directamente no lo llegué a romper. Pero si ustedes logran ver, el corte queda casi perfecto a la unión. Bien, también corté acá corté con la mola, yo siempre utilizo la mola, pero acá sí se puede cortar con una sierrita, y antes de llegar se le da un pequeño golpe para que se rompa, y esto que está así roto, se dan cuenta que ahí está unido todavía, lo dejé, no me molesta. ¿Para qué es esto? Para yo poder desmoldar más fácil, ¿bien? Cuando yo quiera un macizo grande. Y bueno, ya por otro lado, cuando estamos trabajando con trabajos un poco más pequeños, cualquier tipo de botella de gaseosa sirve, ¿bien? Por ejemplo, en el trabajo que voy a hacer yo, para ir mostrándole cómo se va trabajando, ya medí el diámetro mayor de mi boca, de la boca de mi trabajo, y el diámetro mayor me alcanza porque sería este, que es la parte más angostita de la botella, sería el diámetro mayor de mi boca. Entonces, con una botella, ya sea la forma que sea, siempre va a andar bien. Nuestro material para trabajar va a depender mucho del diseño que nosotros vayamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a hacer un bols, puedo utilizar un bols. Yo bolso es el del agua de mi entorno, o con el bols que yo trabajo acá.
que también lo he utilizado para sacar moldes, o sea, para sacar un macizo y yo después tallarlo, ¿bien? ¿Saben venir estas bandejas para hacer, por ejemplo, escudillas, platos? O sea, platos no, siempre van a ser escudillas o bandejas. Vienen este tipo de bandejas de plástico o de tergopor que funcionan también, pero obviamente depende del diseño que nosotros vamos a tener. En este caso, ¿qué es lo que hago? Directamente no me hace falta romper ni nada, lo único que hago es colocar desmoldante y después, una vez que el yeso fraguó, al ser esto flexible, sale solo, ¿bien? No cuesta nada, esto le hacemos un poquito de fuerza como si fuera un hielo y sale, ¿bien? Estas son más o menos lo que yo he encontrado dentro de mi casa que les puede ser muy útil a ustedes. Ya, si no tienen nada de esto, la otra parte que podemos obtener, pero en ese caso siempre vamos a perder un poco de material, son las maderas, ¿bien? Es trabajar a partir de una forma cúbica, ¿bien? Directamente desde un cubo, vamos a hablarlo mejor, de un prisma de base cuadrada o base rectangular, para poder tallar nosotros una forma cilíndrica, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí vamos a desperdiciar muchísimo material. Ahora le paso a mostrar. Por ejemplo, esto es lo que yo le decía del material que se pierde cuando nosotros partimos de un macizo cuadrado y queremos realizar una forma circular, ¿bien? O esférica o semiesfera, como quieran llamar. Acá marqué, se me ha casi borrado, ¿bien? Pero hice un cuadrado con maderas. Esto lo hice para mostrárselo. Entonces marqué, puse el compás, que es una de las herramientas que vamos a utilizar. Puse el compás, marqué el diámetro mayor. ¿Y cuál es el problema? Que por ejemplo todo esto después se va. Todo esto después lo tengo que romper. ¿Y qué es lo que significa? ¿Y qué es material que voy a desperdiciar? ¿Bien? Esto después, bueno, van a ir viendo en el video que si tengo que hacerlo en forma cuadrada, y esto lo voy a ir cortando de cierta forma con las herramientas que nosotros tengamos a mano, dispongamos para poder trabajar hasta lograr que este yeso de forma cuadrada me quede circular. Bien, con madera, ¿cómo sería? Y nosotros vamos a tener que buscar una madera, al igual que con el tema de las formas cilíndricas, ¿no? Voy a tener que buscar las maderas que me den al menos la altura y el ancho también. O sea, me tienen que dar la altura de mi diseño y el diámetro mayor de mi diseño. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y es confeccionar, si ustedes han visto el material bibliográfico que les he estado subiendo, hay una parte donde muestra cómo se realiza un molde. Entonces, confeccionamos la forma de un cuadrado, ¿bien? Obviamente después se le agrega arcilla acá abajo, se le agrega arcilla entre madera y madera para que esto no se me abra, se le coloca un soporte acá para que haga contrapeso y ya estaría listo para preparar el yeso y volcar. Siempre y cuando me respete el diámetro mayor, vuelvo a insistir, el diámetro mayor de mi trabajo y la altura de mi trabajo. Y a esa altura, sigo insistiendo, parece reiterativo, pero en realidad quiero que se les quede el diámetro mayor. Si mi diámetro mayor es de 10 centímetros, yo al menos necesito que sea de 12 centímetros para tener margen de error. Si mi altura es de 10 centímetros, bien, o vamos a tomar directamente lo que es la altura con la altura total, que sería la altura de mi trabajo más los 2 centímetros del taco de colado, bueno, serían 12 centímetros, yo necesito al menos 13 centímetros de altura. Bien, para poder empezar a tallar un trabajo y tener cierto margen de error para no tener que empezar todo de nuevo.